Estamos en el Hotel Venecia porque es que literalmente Macao es Las Vegas de China. Miren, esto sería como The Strip en Las Vegas. Por allá atrás hay un Big Ben y acá está nada más y nada menos que la Torre Eiffel. Y en este video nos los trajimos a... ¡Las Vegas de China! Para los que todavía no nos conocen, yo soy Valeria Saa. Y yo soy Emmanuel Vieira. Y juntos somos ¡Dos locos de viaje! Buenos días, mis locos. Estamos en la terminal de autobuses de Hong Kong y me parece espectacular. Es más, se me parece al aeropuerto de Madrid. Sí. Y miren, si eres venezolano no necesitas visa para entrar a Macao, así que es una muy buena noticia. Vamos a ir a conocer Las Vegas de China. Así que bueno, acompáñennos, ya les contaremos cuánto nos cuestan los tickets. Se puede cruzar en autobús o en ferry. Nosotros decidimos irnos en autobús y regresarnos en ferry. Y todo porque el trayecto, hay una parte, un tramo que pasa por debajo del agua y nos parece impresionante. De hecho, desde el teleférico ayer lo vimos y se ve espectacular. Y ya nos compramos nuestros tickets de autobús de solo ida, fueron $65 de Hong Kong. Y miren, los pagamos con esta tarjetica que se llama Octopus. Nosotros les hablamos de ella en el video anterior. Y bueno, básicamente te permite pagar en todos los transportes públicos. Y ya sabes que también incluye este. Si no tienes esta tarjeta, no importa, puedes pagar con tarjeta de crédito por acá. Pero bueno, es muy bueno tenerla si vienen acá a Hong Kong. Wow, están súper chéveres estos autobuses. ¡Qué espectacular! De verdad que hay muchísimos. Haces una colita súper rápida y te montas en el primer autobús porque todos van directo a Macao. Así que vámonos. Y este puentecito que ven acá es el que luego se sumerge. Miren allá, ya no se ve más. Para que los barcos puedan pasar. ¡Qué emoción! Creo que es primera vez que pasamos así. Creo que también hay un puente entre Suecia y Dinamarca que hace lo mismo, pero no lo agarramos cuando estuvimos en esos países. Así que nuestra primera vez pasando por un túnel submarino. Aguantemos la respiración. Debajo del agua en 3, 2, 1. Ya el bus nos dejó y vamos a hacer inmigración en Macao y uno va como entrando en confianza, no porque entienda todas esas letras chinas, sino miren, cadeira de rodas, silla de ruedas, carriño de bebé, ya todo está en portugués y bueno, uno que sabe ahí medio portuñol en verdad, entiende un poquito. Por aquí dicen elevador, bagagem grande, vamos por encima. Finalmente, tuvimos que pagar $200 de Hong Kong por una visa on arrival para Valerie por tener pasaporte venezolano, que son aproximadamente $25 americanos. Luego, salimos de la estación tomando un bus que únicamente es gratuito si vas a los casinos. Y de repente aparecimos en los canales de Venecia. Estamos en el Hotel Venecia porque es que literalmente Macao es Las Vegas de China. Acá están la réplica de todos los hoteles de Las Vegas, todos los inversionistas de allá se vinieron para acá. Hay una réplica de la Torre Eiffel, del Big Ben, o sea, de absolutamente todo. Y miren la cantidad de personas que vienen a apostar a este lugar, a comprar compulsivamente, o sea, la ludopatía se respira en el ambiente. Porque este es el único lugar de toda China en donde pueden haber casinos, en donde se puede apostar dinero. Recuerden que China es comunista y Macao, al igual
que Hong Kong está bajo un tratado especial que se llama Un País, Dos Sistemas, pero vamos a explicarles un poquito de su historia. Macao se convirtió en colonia portuguesa en 1887. Sin embargo, por su proximidad con China continental, tuvieron que trabajar y hacer más relaciones con ellas que Hong Kong. Toda la comida venía de China y eso hizo que las relaciones siempre se mantuvieran estables. Bajo el régimen de Un País, Dos Sistemas, Macao tiene su propio gobierno y maneja sus asuntos legales y financieros. Además, tiene su propia moneda local, la pataca, que tiene un valor similar al dólar de Hong Kong. Un dólar americano equivale a 8 patacas y cuentan con leyes diferentes al continente, incluyendo la autorización de apuestas y casinos, lo cual contribuye enormemente a la economía local. El jefe ejecutivo de Macao es elegido por un comité aprobado por Pekín, compuesto de 400 políticos y empresarios. Y al igual que en Hong Kong, los ciudadanos comunes no tienen voz ni voto directo en su nombramiento. Con una población de un poco más de 600.000 personas, Macao tiene el tercer PIB per cápita más alto del mundo, solamente detrás de Luxemburgo y Suiza. Miren, no sé por qué nos están pidiendo fotos. Ya nos había pasado en la India y ahorita también nos está pasando acá en Macao. Y es que nos piden fotos, no porque nos reconozcan ni nada, sino porque sencillamente les sorprende ver extranjeros. Además de que en esta oportunidad estamos con Joana, una venezolana que vive en Hong Kong y nos está acompañando y tiene un afro espectacular, entonces la gente obviamente se sorprende. De hecho, he visto a muchas personas como que señalándole el cabello porque no es normal entre los cabellos lisos y sedosos de los chinos encontrarse un afro así gigante y te dicen, sí, mire, quiero una foto contigo. Es impresionante cómo incitan al consumo en este tipo de lugares, al igual que en Las Vegas. No hay más que tiendas y tiendas y tiendas. De hecho, llevamos como 20 minutos tratando de buscar un lugar para comer y no se encuentra nada. Es tan maquiavélico que si uno ve alrededor, no hay ventanas, no hay manera de tú saber cuál es la hora afuera si no estás revisando como tu teléfono y no sabes si es de noche o de día, porque ese cielo que se ve ahí es ficticio. Entonces, para las personas que están acá adentro, siempre es de día, siempre están como en un buen horario y la efusividad de todo el mundo, o sea, yo creo que la serotonina, la dopamina que se segrega, tanto apostar como gastar dinero en tiendas, hace que se contagie con todo el mundo y nadie quiera dormir. Por eso es que les dicen como las ciudades que nunca duermen y tú entras a las 3 de la mañana, 4 de la mañana a un casino y está tan full como a la 1 o 2 de la tarde. Es impresionante de verdad. Miren al fondo la cantidad de personas jugando en maquinitas. Por allá hay un casino. Acá está el restaurante que tanto estamos buscando o lo que sea, porque en verdad tenemos tanta hambre que comeríamos lo que sea. Miren, me pedí un cerdito en barbecue y arroz. Nada más me dieron una cucharilla para el arroz y unos palitos. Y aunque no hemos encontrado mesa, tenemos tanta hambre que bueno, miren, aquí mismo. Está demasiado bueno y jugoso. ¡Qué hambre tengo! Miren, esta es la parte interna de la Torre Eiffel, que obviamente se traduce en una tienda de souvenirs para seguir incitando el consumismo. Miren, esta cajita, esta Torre Eiffel, 4.899 patacas, que serían como $600 por esa torrecita que vieron ahí. Vamos a salir de todo este complejo hotelero y verla por la parte de afuera, a ver qué podemos caminar, a ver si respiramos un poco de aire fresco, que la verdad es que tanta gente agobia y agobia muchísimo. O sea, hay un momento en donde se vuelve hasta desesperante y todo. Yo recuerdo que fui hace como 10 años a Las Vegas y no era así.
o sea, era como más controlado. Siento que los chinos, que son la mayor cantidad de personas que vienen acá, son como muy desesperados, ajetreados, corren, tropiezan y eso, sumado a que son infinitos, se vuelve un poco agotador. Pero bueno, ya vamos saliendo de este hotel y ver qué tiene las calles por afuera. Nos vamos en mi Lambo. Ah, no. Se lo presté ahí al Vale Parking. Miren, este sería como The Strip en Las Vegas. Por allá atrás hay un Big Ben y acá está nada más y nada menos que la Torre Eiffel, o bueno, la imitación de la Torre Eiffel. Yo de verdad no sabía que había otra Torre Eiffel de imitación, además de la que está en Las Vegas. Pero acá en Macao están casi todos los hoteles, o sea, está el MGM, el Venetian y otros hoteles que también existen en Las Vegas. Y es que la economía de este lugar gira en torno al turismo y las apuestas. O sea, los casinos son los que mueven el billete de este territorio de Macao, que me pregunto cómo será dentro de 31 años que le quedan de libertad, entre comillas, porque ahorita es como un territorio de una administración especial de China, pero eso fue por 50 años desde el 99, así que ¿qué pasará en 31 años? ¿Será comunista como China o lo dejarán con este tratamiento especial que tuvieron cuando firmaron el acuerdo con los portugueses? Aquí les van algunas de mis impresiones. Siento que Macao es una ciudad muy congestionada, hay demasiados turistas, pero al mismo tiempo no está como preparada para el turista occidental. Se nos ha hecho complicado sacar dinero del cajero, de hecho estuvimos como una hora intentando buscar en qué cajero sí podíamos sacar. Luego para poder buscar una aplicación de taxis, que ya sabemos que no hay y la única que hay está en mandarín. Ahora nos estamos haciendo una cola y claro, esa misma congestión hace que hagas colas por absolutamente todo, por agarrar el autobús, para pedir un taxi, para lo que sea. Ojo, está genial si te gusta el tema de Las Vegas, en los centros comerciales, las apuestas, pero si no eres de esos, aquí no es tu lugar. Ahorita nos vinimos a conocer la parte vieja de Macao, en donde no hay casinos con la extravagancia y como que la copia americana. Y de verdad que me siento en Portugal, o sea, miren el piso. Para los que han ido alguna vez a Madeira o Lisboa, es igualito. Y también las edificaciones, o sea, esto es muy, muy portugués. Además, casi todos los nombres están en portugués. Me impresiona que nadie hable portugués. O sea, he intentado hablar o comunicarme en portugués y la verdad es que nadie habla, a pesar de que fue una colonia hasta el 99. Pero inglés, sí, se habla relativamente bien. O sea, es difícil entender el acento chino en inglés, pero sí se logra comunicar en inglés. No sé cómo hay gente que puede ser fan del durian. No sé si vieron el video en Malasia en donde probé el durian, pero saben que es considerada la fruta más asquerosa de este planeta. Si no, pueden ir a ver ese video haciendo clic acá, porque la verdad que está muy, muy interesante. Y si vienen por estos lados, háganse un favor y no la prueben. De verdad, no la prueben. No, pruébenla. No la prueben. Pruébenla. Valerie dice que la prueben y ella no la probó. Yo no la probé, pero pruébenla para que saquen sus propias conclusiones. Ya yo lo olí y sé que huele horrible. Me recuerdo ese video. Miren esta belleza. Otra de las curiosidades de Macao es que obviamente por haber sido colonizados por los portugueses predominó el catolicismo por mucho tiempo y se encuentran iglesias, e iglesias muy lindas. Miren, conozcan a Joa. Ella ha sido quien nos ha estado ayudando en nuestra guía de viaje por Hong Kong y ahora Macao.
¿Cómo estás, Joa? Hola, muy bien, gracias, Manu. Eres venezolana, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto, de Valencia, del Rey. ¿Y cuánto tiempo tienes viviendo en Hong Kong? Pues en Hong Kong ya tengo bastante tiempo, más de 15 años. ¿Y ya habías conocido Macao? Sí, ya he tenido la oportunidad de estar acá. A simple vista, Joa, ¿cuál consideras que puede ser una diferencia entre Macao y Hong Kong? Pues yo creo que quizás las primeras diferencias serían en el tema de que fue una colonia portuguesa, quedan ciertos destellos de lo que es el lenguaje portugués, mientras que Hong Kong fue una colonia británica. Quizás la comida, sobre todo los sabores, igualmente se conserva mucho la comida portuguesa. Y a nivel de digamos, el día a día, ¿no crees que Macao es como más agitado que Hong Kong o sientes que tú que vives en Hong Kong es prácticamente lo mismo? A ver, yo creo que son un nivel de agitamiento diferente, porque Hong Kong siento que es una ciudad mucho más vibrante, moderna, nunca descansa, está en constante reinvención, súper conveniente. Macao tiene un lado que es un poco más tradicional, es más pequeña, sí hay mucha gente, pero creo que Hong Kong es mucho más vibrante. Por tus palabras se nota que estás enamorada de Hong Kong, Sí, ¿correcto? Yo amo mi Hong Kong. Cuéntame qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de vivir en Hong Kong. Pues lo que más me gusta de Hong Kong es eso, su buena energía, esa constante búsqueda de innovación, se está reinventando. Lo que menos me gusta, quizás, lo lejos que queda de casa, de Venezuela. ¿Tienes tiempo sin volver a Venezuela? Estuve hace poco, tuve la fortuna de regresar luego de toda esta pandemia. Y qué rico, ¿no? Volver a casa después de tanto tiempo. Siempre lo mejor y el país, gracias a Dios, siempre me regala su mejor cara. Gracias, Joa, por seguir llevándonos a estos lugares tan espectaculares del otro lado del mundo. Y bueno, lo que falta. Gracias a ustedes por venir por acá y seguir demostrando y darle a conocer a nuestra gente lo que hay allá afuera en el mundo. Miren. Nada más portugués que los pasteles de nata y se pueden conseguir acá en Macao. Tu platiquito de comida china y un bolo de nata de postre. Sabroso. Miren, yo no sé qué están dando de probar ahí, pero obviamente también quiero. Thank you. Es como una carne seca, como el beef jerk. Ah, buena, ¿verdad? Bueno. Tiene como un toque a barbecue. Está rico. ¿Can I play? Miren. Macao es la ciudad de las apuestas. Las Vegas, China. Este es el imán. Miren qué particular los imanes acá de Macao, que son igualitos a los de Madeira, con los pisos de azulejos y tal. O sea, tiene tantas similitudes con el país de nacimiento de mi padre, que de verdad, no, me siento como en casa. Aunque le he intentado falar portugués a unos cuantos y todo el mundo me mira como, ¿qué te pasa? O sea, pero ¿qué te pasa en chino? No sé cómo se dice. Miren las comidas tradicionales portuchinas. Siento que son súper amables aquí, de verdad me gusta. O sea, dentro de los casinos son como torpes porque tropiezan y están como alborotados y tal. Pero en líneas generales la gente le sonríe, te sonríe y la sonrisa es el idioma universal, ¿sí o qué? Y llegamos al Casino Lisboa, ubicado en la parte antigua de Macao y uno que le rinde tributo a sus excolonos portugueses, por eso así mismo se llama Casino Lisboa. Vamos a entrar a probar la suerte, dudo mucho que pueda grabar adentro, pero en caso de poder hacerlo, no voy a dejar de compartírselos a ustedes que tanto nos apoyan por acá. Si son nuevos en este canal, no olviden suscribirse, activar las notificaciones para que YouTube les diga cada vez que tenemos un nuevo video, que de verdad que nos ayudan un montón.
a cumplir esta meta de conocer todos los países del mundo. Este es nuestro número 47. Todavía falta un largo camino, pero con paciencia y con el apoyo de todos ustedes sé que lo vamos a lograr. Mis locos, se falló en la misión de apostar, pero se ganó en la misión de no perder dinero. De verdad que todos los juegos que habían eran chinos, no entendía nada, no había nada, absolutamente nada conocido, ni siquiera una maquinita en donde uno metiera monedita y ahí se pusiera a jugar la suerte. No había nada, pero bueno, por lo menos sí, no perdemos dinero porque quieren escuchar una estadística bastante perturbadora. Solamente el 18% del dinero que entra en un casino sale. Así que mucha gente pierde dinero. Eso no quiere decir que el 18% de las personas que entren ganan, porque eso sería una estadística bastante buena. La verdad es que los pocos que ganan en el casino terminan acumulando el 18% del dinero que entra. Es un negocio bastante rentable, pero bueno, con bastante oscuridad también. Así que no lo recomiendo, no lo recomiendo. Ya se acabó nuestra visita por Macao, estamos comprando los tickets del ferry y pueden creer que todo este centro comercial que está detrás de mí es solo en donde se venden los tickets del ferry. Qué impresionante cuando se administra bien el dinero de un país, todo lo que se puede lograr hacer. Y ojo, esto es un pequeñito territorio dentro de un país. Pero bueno, ya vamos a volver a Hong Kong, nos esperan 50 minutos de viaje. Hoy se caminaron casi 15 kilómetros según nuestra aplicación del teléfono y estamos molidos. Pronto habrán más videos de Hong Kong y del resto de países de Asia.